Buenas tardes a todos. Perdón por la demora con las fallas. Esto siempre pasa, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, les doy la bienvenida al 20º Congreso de la Asociación Filosófica de México. Vamos a empezar con la primera de las mesas del Simposio Personalismo, Comunidad, Encuentro y Diálogo. Me voy a permitir, sin más preámbulo, ya presentar a nuestro primer ponente, Giovanni Fernández Puentes. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de México, la maestría en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Actualmente está estudiando el doctorado en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Es docente de la Universidad Católica Lumen Gentium, imparte las materias de hermenéutica de textos filosóficos medievales y un seminario sobre Agustín de Hipona, perfil ético y político. Ha escrito en algunas revistas como la revista digital Humanum. Bienvenido, Giovanni. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Lourdes. Es un gusto compartir con usted y con José Miguel este diálogo. La ponencia, como ya mencionaban, se llama La persona como relación de alteridad recíproca en el pensamiento de Eric Shibara. Recuperando con extremo rigor especulativo la tradición metafísica, Eric Shibara repiensa el asunto acerca de la relación entre el ser de Dios y el ser de las criaturas, plasmando sus más importantes tesis en la obra Analogía Entis. Ahí sostuvo el jesuita que la recuperación de la analogía permite comprender y describir la relación entre Dios y las criaturas. Eric Shibara desarrolló su labor académica sobre todo como editor de la revista Stimmen der Zeit y tuvo gran influencia en Edith Stein, von Balthasar y Carrán. Así pues, se puede afirmar que Eric Shibara condensa el contenido de su pensamiento en la fórmula del Cuarto Concilio Lateranense que dice: entre Dios y las criaturas hay una semejanza tal que siempre está superada por una mayor desemejanza. De esta fórmula se desprende su interpretación personal de la analogía, que la sintetiza en la fórmula en sobre, en la palabra en y en la palabra sobre. En designa la polaridad de la semejanza y sobre designa la polaridad de la diferencia o de la desemejanza. Shibara entiende la doctrina de la analogía del ente como una sutileza metodológica para el discurso acerca de Dios, pero también como dispositivo que configura una experiencia religiosa. El objetivo de la ponencia es mostrar cómo se encuentra plasmada la noción de persona y su relación con lo trascendente, es decir, desde el encuentro con lo religioso. Este objetivo se busca alcanzar en tres momentos. Primero, el problema de la relación entre trascendencia e inmanencia. Segundo, la analogía del ente entendida como alteridad de relación recíproca. Y tres, la persona y su relación con lo trascendente desde los conceptos de religión y libertad. 1. El problema de la trascendencia e inmanencia. Paolo Volonté, traductor de la obra de Shibara en lengua italiana, enfatiza en su estudio crítico de la traducción a la obra Analogía Entis que la problemática con la que se enfrenta Shibara se ilustra con la fórmula en sobre. Esta expresión cobra sentido en las siguientes cuestiones. ¿Dios está en nosotros o Dios está sobre nosotros? O bien, ¿Dios está en nosotros y sobre nosotros? La doctrina de Shibara acerca de la analogía entis surge de la búsqueda de respuestas a estas cuestiones. Sin embargo, se destaca que nace la interpretación de Shibara acerca de la analogía como el instrumento de la catolicidad para responder a las polémicas de su tiempo, específicamente a la controversia suscitada por Max Scheler y Karl Barth, y no como una reflexión sosegada del aula universitaria. Primeramente, como representante de la teología
dialéctica luterana, Karl Barth fomentó una concepción de la absoluta trascendencia de Dios respecto del mundo. Consideró, en efecto, que el tránsito del ateísmo a la religión se justifica en virtud de una analogía de la fe. Max Scheler, en la obra De lo eterno en el hombre, sostiene que Dios se revela originariamente a la conciencia del ser humano. La experiencia de Dios en la humanidad es una experiencia inmediata. De lo antes dicho, se pueden mostrar las posturas que pretenden esclarecer el misterio del hombre ante el misterio de Dios, a saber, una tipología del hecho religioso. El tipo de Barth o de Scheler, a saber, trascendentalismo o inmanentismo correspondientemente. Volonté destaca que el tipo que se concibe como solo trascendencia, Dios es considerado como el ente absoluto en cuanto tal, respecto a la realidad contingente. Con esto la criatura viene reducida a la nulidad. Se afirma con esto que entre Dios y la criatura existe total contradicción, imposibilitando la relación personal entre criatura y creador. Mientras que el tipo que se concibe como solo inmanencia se tiende a elevar a la criatura al plano divino, concibiendo con esto la relación personal entre Dios y la criatura como un tipo de relación por necesidad. El pensamiento de Shibara se nutre de su postura claramente tomista, en este caso, en diálogo con dos posiciones contrarias. La oposición de estos dos puntos extremos expresa una polaridad manifiesta y el modo en cómo han de buscarse las respuestas, a saber, mediante un dispositivo metodológico que permite la interacción de las polaridades. La respuesta del jesuita es la recuperación de la analogía. Punto 2. La analogía del ente entendida como alteridad de relación recíproca. Para Shibara, la finalidad de su propuesta llamada metafísica creatural es expresar la alteridad fundante de Dios frente a la criatural. Es decir, busca exponer la relación que existe entre el todo y el fragmento, entre lo necesario y lo contingente, entre lo inmanente y lo trascendente, a saber, intenta explicar las relaciones de semejanza en la diferencia. Por esto, la expresión más auténtica de la analogía, según el jesuita, es la analogía como relación de alteridad recíproca. No se trata de otra situación que de la interpretación de la noción de participación, ya que la participación es relación en la medida en que la criatura está referida a su fundamento como principio y fin, que expresa la alteridad fundante de Dios frente a lo criatural, ya que la desemejanza parte de la idea de que el ser de la criatura remite más allá de sí misma a otro, es decir, al ser de Dios como su fundamento, fundante y constituyente. De este modo, la alteridad fundante de la que se habla arriba se entiende desde la analogía comprendida por Shibara como un principio en sí dinámico, la fórmula del ritmo universal del cosmos y de la relación entre el cosmos y el absoluto. La criatura es entendida bajo la forma de ser por participación y Dios comprendido como ser subsistente. Entonces, la analogía se piensa como la sutileza metodológica para comprender la participación. Por eso, la criatura existe como ser participante, aún está referido más allá de sí. En consecuencia, la participación, afirma Rafael Luciani, experto en Shibara, es el carácter oscilante en el que toda criatura mora. Cada polo no puede existir sino en este impulso vital hacia otro y con el otro, y solo en esta reciprocidad se gesta la relación de recíproca alteridad que define finalmente la analogía. La reinterpretación de Shibara de la analogía atomista, entendida como relación de recíproca alteridad, pone de manifiesto que la presencia de Dios en sobre
la creación, es siempre de semejanza, dando forma al misterio de la diferencia que habita en la experiencia religiosa. Es decir, eh, el polo de la desemejanza, de la diferencia, hace que emerja la experiencia de lo religioso. Por eso la analogía como explicación del concepto creatural de participación denota la relación de Dios y la creación dada desde arriba por Dios mismo, a saber, la diferencia entre lo creatural y su fundamento. Por lo tanto, el misterio de esta diferencia conduce a la criatura a afirmar su existencia como diferente a la de Dios. La analogía inserta a la criatura en un proceso acerca de nuestras imágenes religiosas de Dios, pero sobre todo en un proceso donde la existencia se presenta como anhelo de afianzarse en el ser. Las reflexiones ulteriores de Shibara acerca de la analogía cobraron nuevas formas de expresión. Sin embargo, de fondo estaba la propuesta de la analogía entendida según la mayor desemejanza. De modo que la relación que se intenta describir aquí es la relación entre la alteridad fundante y su efecto, que en términos de Shibara se denomina alteridad fundada. 3. La persona y su relación con lo trascendente desde los conceptos de religión y libertad. Ahora bien, ¿cuál es la intención profunda que anima, por su parte, al ámbito de la filosofía personalista cuando se subraya la importancia de la relación entre lo inmanente y lo trascendente en el campo de lo religioso? Desde la perspectiva de Shibara se trata de dar a la experiencia metafísica el carácter de encuentro entre el ámbito de lo creatural y el creador desde su relación caracterizada por la adecuada proporción de semejanza y diferencia. Frente a la pregunta anterior, cabe destacar que en Shibara encontramos una variedad de respuestas. Intentaré aquí dos, desde la perspectiva fenomenológica y desde la noción de acontecimiento radical de libertad. Este concepto último es más bien de un alumno de Shibara, un alumno latinoamericano, que se llama Julio Terán Dutari. Desde la perspectiva fenomenológica, Shibara destaca que el planteamiento de la persona en cuanto a criatura señala el aspecto más alto acerca de la problemática de la relación fundado-fundamento, inmanencia-trascendencia, criatura-creador, puesto que la relación indica lo creado frente a su fundamento. Por lo cual, en la problemática de la relación se puede observar que emerge el asunto de la alteridad, es decir, un otro que no es el creador, sino su efecto. Entonces, la relación aquí evidenciada permite proponer, por un lado, un acercamiento a la definición de persona, ya que persona se muestra como un elemento dentro de la relación criatura-creador, pero por otro permite rastrear la relación personal que se establece entre criatura humana y creador. Shibara destaca que en el humano existe un impulso natural hacia lo trascendente. Este impulso tiene un correlato experiencial. Este acento experiencial se puede mostrar bajo dos momentos en el contenido de la fórmula del Concilio Lateranense IV, la que ya mencionábamos hace un rato. Entre Dios y la criatura hay una semejanza tal que siempre está superado por una mayor desemejanza. En el primer momento de la frase hay una semejanza tal. El movimiento en el hombre es de abajo hacia arriba. Es decir, el hombre descubre que el fundamento de él le viene dado por otro trascendente al ser humano. En este movimiento, el es divino, el ese divino, o fundamento originario, aparece desde el es de la criatura, que se manifiesta a la persona como anhelo ascendente de relación personal con su fundamento. En el segundo momento, llamado una mayor desemejanza,
El movimiento es de arriba hacia abajo. En este movimiento el hombre descubre la distancia entre el fundamento y lo fundado. En la persona, esto se manifiesta como arrobamiento deslumbrante, dice Shibara, lo que se traduce como el establecimiento de una relación personal entre Dios y el humano, como una relación de absoluta reverencia, lo que en la postura escolástica se llamaba visión beatífica. Ahora bien, Shibara analiza las posturas de Platón y Aristóteles concernientes al anhelo. Según la descripción de Shibara, Platón representa un idealismo heroico y Aristóteles figura un realismo trágico. Las dos posturas son, según Shibara, tendencias absolutas donde se trasluce un anhelo desesperado por lo divino y por lo cual un vértigo acentuado de diversas maneras. Por ejemplo, una ebria unidad con Dios en el pensamiento de Platón y una empecinada lejanía de Dios en Aristóteles. Shibara difiere de estas posturas en cuanto que su propuesta metodológica se clarifica en el aspecto de la relación recíproca de los elementos contrarios, cuando los elementos contrarios logran dialogar. De manera que el anhelo desesperado se transforma a través de lo recíproco en quieta sobriedad. Se puede observar que la intención es presentar el estado anímico de la quieta sobriedad como la versión anímica de la analogía frente a las propuestas de Platón y Aristóteles. Consecuentemente, Shibara enfatiza que el culmen de esta relación es la visión de Dios o arrobamiento. Esta visión es acto perfectísimo del intelecto y la voluntad en tanto sentido final de la vida humana que consiste en el retorno al origen. Esta visión exige de la criatura aptitud y habilidad, pero también anhelo de elevación más allá de lo natural, porque en las facultades espirituales hay un deseo natural nunca resuelto. También se evidencia que este anhelo es correlato anímico de la potencia obediencial, es decir, la finalidad de las facultades espirituales se muestran a través de esta tendencia anímica de deseo de verdad y bondad. De modo que la criatura ha sido puesta en la existencia a fin de llevar como tal en su naturaleza la aptitud, habilidad, inclinación natural y deseo, pero no a modo de necesidad absolutizante. Esto se clarifica en la doctrina de las causas segundas de Tomás de Aquino, que Shibara llama eficacia propia criatural, donde Dios es fundamento originario de todo ser, pero el ser humano es otro fundamento respecto de Dios con eficacia propia. Esto consiste en que la relación criatura-creador no carga en sí el peso de la necesidad absoluta, sino el acto más originario auténtico de elección, a saber, la opción de ser con el otro con mayúsculas, ¿no? Un otro divino. Así pues, la relación de reciprocidad entre criatura y creador repercute hacia lo trascendente. En lo objetivo, Dios es la imagen originaria a la que el ser humano aspira. En lo subjetivo, el conocimiento sobre lo eterno en el humano comienza por aproximarse a una imagen de lo trascendente que ulteriormente se transforma en la unidad de lo múltiple contenido en el mundo. En la obra Deus Semper Maior, una obra posterior a Analogía Entis, Shibara explica que el anhelo del humano se origina en la propia constitución de su naturaleza como sacado de la nada, que consiste en su es como tal y descubre que este es desde Dios. De modo que el fundamento es medida mensuradora de un es con mayúscula y la criatura humana es anhelo por el es con mayúscula. Se enfatiza en virtud de lo antes dicho, cómo el hombre es unidad de espíritu y cuerpo,
Por consecuencia, y siguiendo el pensamiento de Agustín, dice Shibara que del ascenso del cuerpo al espíritu y del descenso del espíritu al cuerpo emerge una grieta que consiste en una carne que apetece espíritu y un espíritu que apetece carne. Es decir, se muestra en la obra antes mencionada el drama que carga consigo el humano por ser desde su origen hasta su fin una existencia en constante movimiento y búsqueda. Respecto a lo anterior, Rafael Luciani explica que la existencia del ser humano se presenta en un oscilar de anhelo inquietante, en el deseo de una búsqueda que nos lleva más allá de nosotros mismos. El anhelo del hombre lo invita a un continuo buscar que consiste en algo que la persona posee a modo de tendencia. Por lo tanto, el anhelo es el estado anímico que despierta en lo humano el deseo de alcanzar la perfección de la facultad intelectiva y volitiva mediante la potencia evidencial, como lo llama Shibara. Ahora bien, desde el acontecimiento radical de libertad, de la reflexión de lo inmanente y de lo trascendente que consiste en una relación particular entre creador y criatura, se desprende la especulación de la noción antes mencionada, acontecimiento radical de libertad. Así pues, la esencia de la criatura se expresa en la analogía del ser de un modo formal en la estructura de una relación que se da por participación, a saber, por tratarse de una relación entre dos realidades existentes, esta relación debe entenderse desde el contenido de su facticidad. Si esta relación expresa la esencia de la criatura, el contenido que hace referencia no puede ser otro que el acontecimiento radical de libertad, concepto acuñado por Julio Terán Duttari siguiendo la línea de su director de tesis, Eric Shibara. Cabe destacar que Julio Terán Duttari después fue rector de la Universidad Pontificia de Perú y después fue obispo. Es decir, la libertad determina el contenido y dispone de toda forma de tal manera que la propia esencia de la criatura sea este acontecimiento radical. De modo que la relación entre criatura y creador se explica como una relación de necesidad a facticidad. Me explico. Si la esencia de la criatura se considera solo en cuanto a la estructura relacional de necesidad, se le designa como relación natural establecida por la participación. Pero si se le considera desde la estructura relacional de facticidad, se le designa como relación religiosa, puesto que el contenido libremente fijado de esta relación integra el diálogo entre la libertad del creador y la libertad de la criatura. La primera estructura relacional en contacto con la segunda no representa para el orden criatural un límite, es decir, el humano es libre según su propia creaturalidad. Pero la segunda estructura está por encima de la primera, lo que significa que la relación del ser humano con lo trascendente se expresa como una liberación de la libertad. De este modo se evita afirmar que la persona es religiosa por esencia. Ahora bien, la libertad humana no pareciera que debería pertenecer al estudio de la metafísica humana, de la metafísica, porque la consideración de la libertad implica facticidad y contingencia, mientras que la metafísica es descubrir lo absoluto y necesario. Sin embargo, siguiendo Shibara de la mano de Terán Duttari, se puede esbozar los principales elementos para una reflexión sobre el tema de la libertad. Ya se ha insinuado que la solución a la problemática antropológica de la unidad y la multiplicidad del fundamento y lo fundado estaría en una apertura metafísica de horizontes que conduce a establecer la relación originaria entre creador y criatura humana, relación que se expresa aquí como acontecimiento de libertad. Se puede observar el desarrollo intelectual de Shibara como un desarrollo fiel a su propuesta metodológica.
ya que la reflexión metafísica de la libertad en Shibara es llevada a cabo como una articulación lógica posterior a un hecho experimentado libremente. Es decir, la analogía entis no se trata de una categoría a priori, sino a posteriori. Cuando asegura Terán-Duttari que el ser humano está constituido radicalmente por un acontecimiento de libertad, se asegura que se está tomando en cuenta su dimensión pluridimensional. Esta criatura nunca parece terminada ni cerrada en la unidad de sí misma. Aparece como imposible de unificarse en uno de sus muchos elementos, aunque históricamente algún elemento antropológico ha tendido a absolutizarse para explicar la totalidad del ser humano. Así se comprende cómo esta apertura humana, que se denomina libertad radical, remite más allá de sí misma hacia aquello que vislumbra la metafísica como fundamento y que en la experiencia religiosa se llama Dios. Dicho fundamento se presenta como la libertad fundante y originante, es decir, debe entenderse primordialmente por libertad la interacción de donación y autodeterminación dentro de la cual puede señalarse como actores alguien que obra como donado para la autodeterminación, es decir, el humano en cuanto a libertad, y alguien que obra como quien se dona desde la autodeterminación, es decir, el fundamento en cuanto a libertad. Es decir, libertad en sentido radical se entiende como aquella autodeterminación del fundamento para participar el S, que es sobre todo libertad radical. Aquí se integra un concepto interesantísimo, el S como libertad radical. Conclusión. Hasta aquí se afirmó que si la esencia de la criatura se considera en cuanto a la estructura relacional de necesidad, se le designa como relación natural. Pero si se le considera desde la estructura relacional de facticidad, se le designa como relación religiosa, ya que el contenido libremente fijado de esta relación integra el diálogo de dos libertades. En otras palabras, el acontecimiento radical de libertad es la relación que se establece en la participación descendente del S de parte del fundamento a su criatura, y por otra parte, la búsqueda ascendente de la criatura por relacionarse con su fundamento al que llama Dios. La justificación de la relación personal entre Dios y el ser humano que encuentro en Shibara se basa en la reinterpretación que él hace de las nociones de participación y causas segundas, propiamente nociones del Akinate, pero también se puede encontrar respuestas en la reinterpretación que el mismo Shibara hace de una vertiente más mística, por ejemplo, de la noción de interioridad en Agustín, o en el concepto de potencia obediencial de la baja escolástica, que desde luego, pues, ahora no da tiempo de explicar estas nociones, pero sabemos que Shibara intentó bosquejar y explorar diferentes respuestas acerca de esta relación, ¿no? Por lo cual no lo hace un pensador solamente tomista, ¿no? Sino que es un pensador propiamente católico, ¿no? En el sentido que él exploró los diversos modos que él encontró en la catolicidad de la Edad Media y Baja Edad Media acerca de esta relación. Muchas gracias. Esto. Muchas gracias a Giovanni Fernández, que nos ha compartido su ponencia, La persona como relación de alteridad recíproca en el pensamiento de Eric Shibara. Gracias, Giovanni. Y bueno, vamos ahora a dar paso a la segunda ponencia y al final si hubiera alguna pregunta, bueno, puede ser por el chat o abriendo su micrófono. Bien, presento a nuestro segundo ponente, José Miguel Ángeles de León. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales. Desde 2015 ha participado en los congresos de la Asociación Filosófica de México. Sus intereses en la investigación giran en torno a autores como René Descartes, Søren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, Emmanuel Mounier. También tiene interés en la patrística, el tomismo, el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia. Actualmente es profesor de asignatura en la licenciatura en Filosofía del Colegio Universitario de la Santa Cruz de Querétaro, editor asociado de la revista de filosofía Open Insight, y desde 2018 profesor investigador y coordinador de la División de Filosofía del CISAF. Y también es profesor del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada, España. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Lourdes, por moderar esta mesa. Y saludos a Giovanni, que somos egresados de la misma generación de la maestría en la Ibero, y ha sido un gusto que me lo encuentre por acá. Bueno, voy a leer mi trabajo, que intitulé Consideraciones antropológico-personalistas en torno al dispositivo de la persona y lo impersonal en Roberto Espósito. Comienzo con la lectura. En la obra de Roberto Espósito relucen dos ideas de enorme influjo en algunas corrientes filosóficas contemporáneas más difundidas, que se asumen antihegemónicas y deconstructoras. Algunas de las categorías antihegemónicas y deconstructoras propuestas por Espósito son lo impolítico y lo impersonal. Desde estas categorías, el filósofo italiano pretende deconstruir genealógicamente dispositivos, en lo que sigue la escuela filosófica surgida de la obra de Michel Foucault. Algunos de estos dispositivos que a lo largo de su obra Espósito intenta deconstruir son vida, bios en relación al biopoder, la comunidad, la persona y desde luego la política. Sin embargo, en este trabajo nosotros simplemente nos limitaremos a explorar sus abordajes en torno al dispositivo de la persona en relación con lo que dialécticamente Espósito opone, lo impersonal, la tercera persona. En su lectura del dispositivo de persona, Roberto Espósito parte de una peculiar lectura genealógica de tal categoría, la que al ser considerada por él como un dispositivo, por lo tanto, implica un biopoder, que en vez de salvar la inclusión, como se lo propone la ética y jurídicamente la noción de persona, a su parecer termina excluyendo. Según Espósito, esto se debe a que la categoría de persona, tanto en su concepción romano-pagana como en su concepción cristiana, se implica la separación entre el cuerpo y el alma, y por lo tanto, hay una diferencia entre el cuerpo y la persona. Esto dice, no es menor cuando es un discurso que ha impregnado todas las visiones jurídicas emanadas de tales tradiciones, que son las hegemónicas, a su parecer, en Occidente. Dice Espósito, cito, esto es de la obra El dispositivo de la persona. En este caso, se trata de un pasaje obligatorio, en vista de la riqueza de la raíz jurídica del concepto, la persona, no separada de la específicamente cristiana, sino firmemente conectada con ella. Fin de la cita. En este trabajo opondremos las nociones de dispositivo de la persona y lo impersonal en Espósito con una de las nociones más importantes de la filosofía de Tomás de Aquino, donde se muestra que la persona humana es unidad, aunque tenga en su compuesto propiedades materiales e inmateriales. Desde tal argumentación metafísica, se muestra que es posible fundamentar la unidad de la persona desde una vía estrictamente realista. El objetivo de este trabajo es mostrar que las propuestas del dispositivo de la persona y de lo impersonal de Roberto Espósito parten de un reduccionismo interpretativo de las consideraciones antropológicas y estrictamente filosóficas, es decir, argumentables por medio de la razón, en torno a la noción de persona, pues su dimensión real es reducida a lo que él considera una influencia recíproca entre su uso jurídico de origen romano y su uso teológico de origen cristiano, que a su parecer no solo ha permeado en la filosofía, sino también en la política a través del discurso de los derechos humanos, que a su parecer no son sino un dispositivo más. Este estudio de Espósito parte de un análisis supuestamente filológico, aunque más bien es genealógico, en lo que sigue la traducción de Nietzsche y Foucault, que es injusto con los debates antropológicos propios de la traducción personalista, oponiendo a ella cierto materialismo vitalista
que reduce el actuar humano a lo netamente corpóreo, tradición que él considera surge de las observaciones fisiológicas de Xavier Bichat, aunque jamás explica ni argumenta filosóficamente la validez de tal propuesta antropológica, que según su interpretación muestra que en política lo único que opera es lo netamente corporal, que a su parecer, desde la tradición personalista, esto suele ser identificado y reducido a lo animal. Del mismo modo, desde su categoría de impersonal, apoyándose en una interpretación de un texto de Simone Weil, Espósito concluye que lo impersonal es lo verdaderamente sagrado, de lo que se sigue que, al ser el cuerpo el espacio impersonal, entonces es el cuerpo lo propiamente sagrado. Comienzo con el primer partido del trabajo, que intitulé La categoría de lo impersonal en Roberto Espósito. Dice Roberto Espósito que existe una paradoja en el uso de la noción de persona. Tal paradoja es que mientras más se personaliza, a su parecer, más se despersonaliza. Cito Espósito. Cuanto más se quiere imprimir el marco personal de la subjetividad, tanto más parece producirse un resultado contrario de sometimiento a un reificante. Y el impacto de esto no es menor, considera Espósito. Pues, cito, cuando, como suele hoy, la referencia normativa a la noción de persona se extiende como mancha a todos los ámbitos de nuestra existencia. Fin de la cita. Espósito agrega que este uso extendido de la categoría de persona no solo es exclusivo de los ámbitos jurídicos, donde se le da la forma de imperativo fundamental de los derechos humanos y hasta de la vida política, lo que a su parecer ha sido ineficaz, pues ha sustituido a la noción de pues no solo ha sustituido a la noción de ciudadano, sino que va más allá. Para Espósito, el reconocer de la persona es la condición que permite que alguien tenga el derecho a tener derechos. A su parecer, la categoría de persona tiene la función de llenar conceptualmente y por consiguiente el hiato aún dramáticamente abierto entre hombre y ciudadano que Hannah Arendt había puesto al desnudo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y aclara que este uso de la categoría persona, propio de los ámbitos de la filosofía y la teología, pero también el derecho y de la bioética, que permanece como fuente de legitimación para todo discursamente teórico, va incluso más allá de la tradición filosófica personalista cristiana, que considera, Espósito, que ha hallado su más sofisticada fuente de inspiración en un segmento específico de la fenomenología de comienzos del siglo XX. Al parecer de Espósito, la categoría persona tiene un carácter transversal, pues relaciona la filosofía analítica con la continental, así como las concepciones laicas de la filosofía con las católicas, y considera que esto se ejemplifica en los discursos bioéticos, donde considera que, cito, tanto laicos como católicos concuerdan acerca de la primacía ontológica de lo que es personal con respecto a lo que no lo es. Fin de la cita. Y dice Espósito, cito este fragmento completo. La concepción jurídica moderna estableció desde hace tiempo entre la categoría de persona y la de sujeto de derecho de una manera que hace del primer término condición de pensabilidad del segundo y viceversa, para reivindicar los así denominados derechos subjetivos a la vida, al bienestar, a la dignidad. Es preciso haber ingresado preventivamente al recinto de la persona, así como a la inversa. Ser persona significa gozar de por sí esos derechos, como se ha confirmado hace muy poco con una formulación derivada de los más diversos autores. El derecho a tener derechos significa hoy reconocer a todo ser humano el estatus universal de persona, con independencia de su ciudadanía nacional. Fin de la cita. Espósito también agrega que la categoría de persona, junto a la de democracia, es de las categorías filosóficas que más éxito han tenido en el léxico conceptual contemporáneo, y reconoce que una de las peculiaridades de la categoría persona es su inusitada riqueza semántica, teológica, jurídica y filosófica. Y cita a Espósito. Persona es, por un lado, la categoría más general, capaz de comprender dentro de sí a toda la especie humana, y por otro lado, el prisma donde cuya perspectiva tal especie se separa en la división jerárquica entre clases de hombres definidos, precisamente por su diferencia constitutiva. Fin de la cita. Por esto es que Espósito no le parece nada sorprendente que la palabra persona haya experimentado un peculiar desarrollo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto haya sido el eje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48.
Según Espósito, el uso de la categoría persona como eje de la Declaración Universal fue una reacción contra el intento del régimen nazi de reducir al ser humano a su desnudo componente somático, por otra parte, interpretado en clave violentamente racial. Espósito rastrea el origen de aquella tradición que había individualizado en el núcleo racional y voluntario de la existencia humana el baricentro del pensamiento y de la acción política en la tendencia a valorizar el elemento corpóreo de carácter irreflexivo que constituye su sustrato profundo e ineludible, que parte de las distinciones hechas por el anatomista Xavier Bichat a inicios del siglo XIX. Esta distinción hecha por Bichat, expone Espósito, es que en cada ser vivo coexisten una vida vegetativa inconsciente y otra relacional cerebral. A su parecer, tanto Schopenhauer como Comte y Schleiermacher traducirían tal distinción a lo filosófico, a lo sociológico y a lo lingüístico respectivamente. Corrección, no es cierto, no es Schleiermacher, es Schleicher. Estas distinciones, a su parecer, ponen radicalmente en tela de juicio el predominio filosófico y político del componente subjetivo o justamente personal. Espósito concluye, a partir de la línea de pensamiento cuyo origen rastrea en Bichat, que la organización política no depende de la elección racional y voluntaria de los individuos, unidos por un pacto fundacional, sino más bien de ese nudo de fuerzas e instintos que se hallan inextricablemente ramificados en el cuerpo individual y más aún en aquel éticamente connotado de las diversas poblaciones. Según Espósito, la más importante de tales consideraciones es que el animal es aquello que separa de manera violenta al hombre de sí mismo, consignando una parte de su humanidad a la muerte en el preciso momento en que se destinaba a la otra vida cualificada. Por lo que, una vez sumergido el hombre en su sola corporeidad, la noción de persona era la primera víctima. Esto concluye el filósofo italiano, es porque el hombre, en vez de estar habitado por un núcleo espiritual que lo volviera intangible, el cuerpo humano, entonces puramente coincidente consigo mismo y con su propio código racial, podía ser entregado a la cirugía masiva de los campos de exterminio. Al parecer de Espósito, a lo que la filosofía personalista de la posguerra se opone es a la ideología que reduce el cuerpo humano a los lineamientos hereditarios de su sangre, a partir de recomponer la naturaleza humana ratificado su carácter irreductiblemente personal. Sin embargo, señala también que el problema de la noción de persona es que no recompone la unidad de la persona, la vida del cuerpo y la vida de la mente, sino que mantiene al cuerpo como una zona no personal. Según el filósofo del Italian Theory, esta es la razón por la cual fracasó la Declaración Internacional del 48 y por ende considera que el verdadero problema de fondo al respecto de la categoría de persona es que está al centro de tal declaración del 48 y justamente es que en ella radica el dispositivo de la separación, es decir, la escisión entre vida del cuerpo y vida de la mente que considera está implícita en la noción de persona. Para reconocer el origen genealógico de tal escisión entre la vida del cuerpo y la vida de la mente, considera el filósofo italiano que es preciso remontarse a las 6 raíces de la categoría de persona, la teológica, la jurídica y la filosófica. Bueno, como no tengo mucho tiempo, mejor no leeré esta parte y mejor les platico la ponencia para ir agilizando un poco el tema, ¿no? Bueno, la gran conclusión a la que yo exposito a partir de estas consideraciones que hemos estado hablando, o sea, de que básicamente la tesis principal es que la noción de persona es un dispositivo que se convierte en una palabra un poco vacía y que su uso es ambiguo e instrumentaliza ciertos discursos, es que termina separando a la persona de la vida corpórea y de la vida mental. Entonces, para Espósito es una continuación de la tradición dualista que a su parecer niega la corporalidad humana. Como ya lo leí, para Espósito, él usa la persona humana. El ser humano encuentra su naturaleza en su corporalidad, es decir, ser humano es ser cuerpo. Entonces no concibe ninguna posibilidad de comprensión metafísica de la naturaleza humana y simplemente lo reduce a una consideración materialista que evoluciona en una concepción biopolítica de toda relación de poder, en tanto que toda relación es entre cuerpos. Espósito, que es lo que sigue en el trabajo, y no lo voy a leer porque sería muy tardado, hace un estudio genealógico del uso de la palabra de persona. Entonces, su tesis, grosso modo, dice
que la noción de persona que está en la Declaración del 48, donde radica este dualismo que él denuncia, viene del uso jurídico de la noción de persona en la tradición jurídica romana, que después, a su parecer, se seculariza y pasa a la teología, y ya de la teología lo recupera la filosofía, como él dice, fenomenológica de inicios del siglo XX, y que se convierte en una categoría útil para el discurso de los derechos humanos. Bueno, los que hemos estudiado la historia del personalismo, de la noción de persona, del uso de la noción de persona más a fondo, pues sabemos que esto no es así. O sea, que la palabra persona, si bien tiene un uso jurídico, su uso teológico viene de otro mundo, ¿no? Viene del mundo de prosopón, del uso de máscara, y se utiliza en los concilios y demás. Entonces, la tesis que yo propongo en este trabajo, que es lo que no voy a leer porque sería muy, muy tardado, pues es que hay un gran desconocimiento en Expósito del uso cristiano de esta categoría durante la Edad Media, sobre todo con los victorinos, y si bien es cierto que en Tomás de Aquino esta categoría no se utiliza, él siempre va a utilizar humana nature, él no se va a referir nunca a la palabra persona, pero podríamos concebir que a partir de la antropología tomista, donde solamente hay sustancia completa humana cuando hay unión entre cuerpo y alma, es decir, en la vida encarnada, hay, hay humanidad, y cuando no, pues es otra cosa, pero no es humano, ¿no? En eso Tomás de Aquino basa sus consideraciones en torno a la posibilidad de la resurrección de la carne. Entonces, la gran afirmación pues, es que el personalismo, al menos concebido en esta clave tomista, como cualquier personalismo, digamos, de raigambre cristiana, antropológicamente no puedo ser dualista, porque lo primero que se afirma es la unidad de la persona. Entonces, inclusive, que esto sí quizás es donde Expósito puede tener algo de razón, quizás hay una mala comprensión de estas categorías antropológicas. Por ejemplo, cuando seguimos considerando la naturaleza humana o lo propiamente humano, por ejemplo, a partir de la definición de Boecio, ¿no? Que al final terminan siendo definiciones actualistas, que consideran que la naturaleza humana se da por algún atributo, no por el acto de ser en sí mismo, que sería pues, la definición, por ejemplo, pues ya más acabada, por ejemplo, de Jacques Maritain o de Nedonchele, ¿no? O de Wojtyła, donde ya es demasiado evidente que no hay un actualismo porque la condición humana, la condición de persona se da intrínsecamente al acto de ser, el acto de ser humano, el acto de ser personal, pues de suyo ya es persona. Entonces, pues bajo estas categorías no se puede hacer esta lectura que reduce a la noción de persona a un dualismo y que considera que no tiene ninguna interacción con el mundo real y con lo biopolítico, porque pues claro que el cuerpo al ser parte constitutiva de la noción de persona, pues no puede ser simplemente despreciado. Quizás lo que falte desde una lectura personalista de este tema es cómo podemos meternos a los temas biopolíticos y a cuestiones personalistas, por ejemplo, en bioética, sin caer en la falacia dualista sin pretenderlo, ¿no? Quizás el gran compromiso de estos temas en una especie como de filosofía aplicada, pues es que a partir de la recta comprensión de lo que significa con todo peso la noción de acto de ser personal y la relación entre cuerpo y alma, aunque la palabra alma pueda resultar sospechosa en varios ambientes, como elemento principal de una antropología primera. Bueno, justamente pasó mientras esto lo escribí antes de que leyera el libro sobre metafísica y personalismo del doctor Burgos, que me gustó mucho en este sentido porque él justamente recupera, ¿no? Que si queremos seguir haciendo personalismo o una antropología personalista primera, pues tenemos que recurrir de nuevo a la metafísica y a nuevas exploraciones metafísicas que puedan darle completud a esta teoría y que a partir de ella puedan dialogar con el mundo. Yo lo que ahorita estoy desarrollando y va un poco de la mano con algo que Giovanni comentó en su ponencia a partir de Shibara, es que la noción de acto de ser a partir de Tomás de Aquino, reinterpretada a partir de tomistas contemporáneos, sobre todo Fabro, Cornelio Fabro, y también a la luz de una nueva noción de comprender la analogía, pues puede ser una nueva fundamentación metafísica de la noción de persona, que puede ser muchísimo más dialogante con otras disciplinas y con otras comprensiones antropológicas
que de suyo puedan despreciar cualquier interpretación no materialista de lo humano. Una interpretación analógica que permitiera, por ejemplo, comprender ciertas funciones orgánicas a partir de principios vitales, como podrían serlo, por ejemplo, categorías de la filosofía de la mente, como qualia, o bueno, lo que ellos llaman embodiment, puede permitir este puente, ¿no? Entonces, uno de los aciertos que creo que tiene la crítica de Espósito a lo que él llama dispositivo de la persona, es que se da cuenta de que la categoría de persona puede ser una categoría puente, analógicamente, por ejemplo, entre la tradición continental y la tradición analítica. Entonces, hay autores, por ejemplo, como David Chalmers, que son analíticos y que podrían parecer muy distantes a ciertas tradiciones católicas, digámoslo, pero que comparten la posibilidad de una fundamentación inmaterial de lo que ellos llaman embodiment, ¿no? Que es difícil de traducir al español, porque a mí la palabra que se utiliza, que es encarnar, no me convence del todo, ¿no? Yo creo que embodiment más bien tendría que traducirse como una incorporación, pero comprendiendo la categoría cuerpo, obviamente pues más allá de corpse, ¿no? Sino ya darle una intención somática más profunda. Entonces, bueno, eso es el trabajo. Y nada más, si quieren, para terminar, puedo leer mi conclusión, que creo que es importante precisamente en este tema. A ver, desde aquí. En Tomás de Aquino, siguiendo la tradición de la antropología cristiana, encontramos una de las respuestas más acabadas a la pregunta sobre si el alma es forma o sustancia espiritual. Si el alma es la forma del cuerpo, este es el acto del mismo. Tal es la manera como Aristóteles concibe la unidad cuerpo-alma. Sin embargo, desde esa postura ilemórfica monista, se seguiría que el alma no podría subsistir sin el cuerpo. La forma no subsistiría a su compuesto, lo cual sería incompatible con la postura antropológica cristiana que defiende la inmortalidad del alma, además de que el alma podría identificarse con las funciones del cuerpo, por lo que no sería una sustancia espiritual. La otra posibilidad, es decir, que el alma es una sustancia distinta del cuerpo, que es la postura defendida por el platonismo, salvaría perfectamente el espíritu del alma y su inmortalidad, pero deja abierto el problema de la unidad del compuesto humano, lo cual no es problema en el monismo aristotélico. Santo Tomás sostiene que tanto el monismo aristotélico como el dualismo platónico se equivocan, y que la unidad sustancial cuerpo-espíritu en el hombre no es un dilema. Siguiendo al Aquinate, esto es así porque el alma humana es, al mismo tiempo, forma y espíritu. El alma humana es una forma subsistente. El alma humana es forma del hombre porque es su principio animador. Sin embargo, su dimensión espiritual necesita de los sentidos. Ahí está la parte analógica. Dimensión corporal para funcionar, pues si bien la inteligencia es espiritual, las imágenes que son el sustrato de sus operaciones dependen del cuerpo, a través de los sentidos, que son el medio por donde se aprende el mundo. Si bien acepta el angélico que el alma intrínsecamente no contiene materia, su forma es un obrar que es posterior al ser, entendido como acto primero. Tal acto primero, ese, es una operación que precede al alma que subsiste como forma. Por lo tanto, el alma puede subsistir por sí misma. En el acto de ser del hombre, apunta el Aquinate, su alma espiritual es una sustancia que subsiste por sí misma, en tanto que forma, mientras que en el resto de los entes, el acto de ser se sostiene cuando materia y forma están unidas. El alma espiritual del hombre, la forma, es sujeto único de su acto de ser, que se extiende al cuerpo cuando ella está unida a él. Por lo tanto, para Tomás de Aquino, el alma es una forma que puede subsistir por sí misma, por lo cual después de la muerte el cuerpo se corrompe, pero ya se mantiene y por ende el alma es inmortal. Sin embargo, y aquí está el matiz más importante, esto no significa que en el hombre el alma sea independiente del cuerpo, porque el alma humana separada del cuerpo humano es una naturaleza humana incompleta. Esto es así porque lo propio de la naturaleza del hombre es la unión cuerpo-alma. El cuerpo es parte esencial de la naturaleza humana. Así es como el alma, en tanto que forma, puede subsistir independientemente del cuerpo, pero de forma incompleta, vista desde la naturaleza humana. Eso también se observa, dice el Aquinate, cuando nos percatamos de que en la naturaleza hay una graduación de las formas. Cuanto más noble es una forma, cuanto más noble es una forma, más se distancia de la materia. Así, cuanto en un ser más predomine la forma a la materia, este es más perfecto. En el dualismo, el cuerpo y el alma son sustancias independientes la una de la otra, y su unión es netamente accidental.
Para Santo Tomás, en la naturaleza humana, la unión entre el cuerpo y el alma es sustancial, lo que significa que ninguno de los dos elementos, vistos independientemente, es una sustancia en pleno sentido. Por lo tanto, el cuerpo solo es cuando está informado por el alma, y si bien el alma puede subsistir sin el cuerpo, esta no es una sustancia completa sin él, porque como ya hemos dicho, para sus propias operaciones necesita del cuerpo. Esto es así para el Aquinate, porque el hombre no es un espíritu que esté en un cuerpo o que utilice un cuerpo, no es un fantasma en la máquina. El hombre es un espíritu encarnado o incorporado. Si traducimos hombre por persona, entendiendo por ello tal ente compuesto por la unión sustancial entre el cuerpo y el alma, contra Expósito, afirmamos que para Tomás de Aquino, la persona no posee cuerpo ni alma, sino que es cuerpo y es alma. La persona solo es, sí, solo sí, en ella se encuentran unidas sustancialmente el cuerpo y el alma, espíritu encarnado. Y por lo tanto, el alma que trasciende al cuerpo después de la muerte, si bien subsiste por sí misma, no es persona y por ende no se identifica con la naturaleza humana. Las consecuencias del dualismo en el campo del conocimiento son, por ejemplo, la desconexión entre el mundo de la lógica y el de los sentidos. Esto es así porque, como sucede en el racionalismo moderno, se tienen que afirmar a las ideas innatas como el origen del conocimiento, como sucede en las filosofías de Descartes, Leibniz o Kant, y esto se convierte en algo necesario porque, al ser sustancias completamente independientes, el cuerpo y el alma, la inteligencia no podría tomar perfectamente sus contenidos de los sentidos. Otra consecuencia del dualismo, pero a nivel moral, es que de él se pueden seguir que los valores espirituales, los propios del alma, son superiores a los materiales, los propios del cuerpo, y así la virtud estaría en que la inteligencia y la voluntad logran reprimir las pasiones que surgen del cuerpo, que son vistas como algo inferior, como sucede, por ejemplo, en los platonismos. En el dualismo existe una tensión que parece insuperable entre el cuerpo y el alma. Por otra parte, Santo Tomás reconoce que hay operaciones materiales y operaciones espirituales. Sin reconocer las espirituales, Santo Tomás sería materialista. Por ello es tan importante la demostración de la espiritualidad del alma. El materialismo, que es un monismo, termina reduciendo todo al orden de los sentidos, y por lo tanto la inteligencia se reduce a ser una coordinación de los datos sensibles. Moralmente, el materialismo solo reconoce los valores sensibles que suelen identificar con el placer y con el dolor corpóreo. Sin embargo, en el monismo de doble propiedad, que es la postura tomista, este es un término de un filósofo analítico, de David Chalmers, el espíritu encarnado, unidad, tiene operaciones espirituales que para realizarse necesitan del cuerpo, doble vía. La inteligencia llega a captar las esencias, pero para ella necesita de las imágenes que surgen del cuerpo. Esto es así porque en el monismo de doble vida no hay hostilidad entre el espíritu y el cuerpo, más bien se busca una armonía que está dada naturalmente en la esencia de la persona. Para el Aquinate, la virtud moral no consiste en reprimir las pasiones, sino en encauzarlas, en darles una dirección correcta a partir del justo uso de la inteligencia y de la voluntad. En el monismo de doble propiedad, cuando se concibe a la persona humana como un espíritu encarnado, esta aparece como un ente particular, bien distinto del resto de los entes. Sin embargo, queda por argumentar la razón de su dignidad. Para ello, quizás el propio Aquinate nos quede corto. Sin embargo, siguiendo el método de Santo Tomás, en la línea del llamado tomismo existencial, que aquí no desarrollaremos, que podría definirse como aquella interpretación del pensamiento de Santo Tomás que bajo el influjo del existencialismo y de la fenomenología, en un realismo estricto, a partir de pensadores como Edith Stein, Tiengil-Song, Cornelio Fabre y Joseph Seifert, se pretende fundamentar el conocimiento humano a partir de la experiencia humana, entendiendo el actus essendi como razón de la vida concreta y particular de un ente particular que es un espíritu encarnado. A tal forma de proceder para hacer filosofía, Rodrigo Guerra le llama la experiencia del humano. Y cito al doctor Rodrigo Guerra. La filosofía del ser como acto de Tomás de Aquino tiene una feliz expresión en su metafísica de la persona, gracias a que los constitutivos del ente sustancial son el ser como acto y la esencia. La persona no es una esencia sustancial individual, sino el individuo sustancial de naturaleza racional. De ahí que el constitutivo que hace a la persona ser persona no sea una ordenación trascendental al ser, un término último y puro intermedio entre la esencia y la existencia, o alguna característica como la razón, sino precisamente el acto de ser, ya que el ser pertenece a la misma constitución de la persona. Este constitutivo es propiamente ontológico o real, y solo de una manera impropia puede ser calificador de formal, ya que se encuentra en línea del acto último y suprema de todas las cosas. Fin de la cita. Rodrigo Guerra, yendo más allá de Santo Tomás, por en secuencia con su filosofía,
considera que el suppositum humanum se percibe como suppositum cum dignitate, es decir, que la persona humana se capta con una elevación axiológica a partir de la experiencia de su interioridad, de su incomunicabilidad y de la absolutez y la trascendencia que lo constituyen. Tales experiencias propias del suppositum humano son una protoexperiencia de la dignidad. Sin embargo, la cuestión sobre la dignidad como fundamento de los derechos humanos será explorada en otra ocasión. Conclusión. Encontramos que en el pensamiento de Espósito, sus opiniones al respecto del dispositivo de la persona están infundadas en una mala comprensión de los fundamentos antropológicos de la persona humana. En el personalismo de inspiración cristiana, a diferencia de lo que considera Espósito, al menos en el de raigambre tomista, no se define una postura dualista, es decir, hay una escisión entre el cuerpo y el alma, y tal es una posible objeción que Laquinate vislumbró y que respondió en su obra. Asimismo, aunque no lo hemos desarrollado en este trabajo, las explicaciones de Espósito al respecto de la relación entre la concepción romana de persona, a su parecer jurídica, que concibe que lo propio de la persona es la propiedad, y la cristiana teológica, que a su parecer son los centrales del dispositivo de la persona, son poco claras y están poco desarrolladas. En ningún momento Espósito aclara históricamente tales relaciones, aunque prometa para ello una investigación genealógica. Más allá de esto, sin embargo, consideramos que las principales tesis de fondo defendidas por Espósito para desactivar el dispositivo de la persona son dos: una antropológica histórica y una jurídica que devienen en una tesis ético-política. Y estas son: 1. La tesis antropológica histórica defendida por Espósito, fuertemente materialista, reduce lo humano a lo impersonal. Básicamente sostiene que lo único existente son cuerpos, y que tales no se deben identificar con la noción de persona, y por ende no deben de ser llamados cuerpos personales, pues lo único existente son los cuerpos. Estos cuerpos defendidos por Espósito son los descritos por Xavier Bichat y Sigmund Freud, y que Foucault ha intentado salvar de los biopoderes, es decir, son cuerpos desconocidos que deben de ser liberados de los dispositivos, que los han pretendido controlar. Esta es, por ejemplo, la temática central de algunas de las obras más célebres e influyentes de Foucault. Estos cuerpos que se vindican ante los biopoderes son cuerpos determinados por sus propias condiciones materiales, que se identifican con pasiones y pulsiones que les son intrínsecas, inconscientes en sentido freudiano, y que han sido sometidos al dominio de la razón a propósito mediante tales dispositivos, por aquello que pretenden controlar la vida. En esta antropología, la razón en su sentido clásico queda reducida a un dispositivo, además de que es considerada como una ficción metafísica que es desentrañada genealógicamente, y al ser desentrañada se muestra que ella es pieza central que configura una red que articula tal dispositivo, el biopoder. Por lo tanto, la noción clásica de razón pasa de ser el fundamento con el cual se aproxima y se distingue la realidad, a ser una suerte de mecanismo de control que vigila, oprime y castiga a los cuerpos. Tanto Un minuto para cerrar. Tanto Foucault como François Châtelet verán en esta investigación genealógica la razón consecuente de la deconstrucción de la historia de la filosofía. La segunda hipótesis y la final, pues, es que lo impersonal responde a un dispositivo que pretende anular toda consideración metafísica fundacional de lo antropológico desde la razón natural, y que al final, pues, toda relación jurídica es una relación de poder que queda matizada en los textos positivos a partir de un dispositivo metafísico que identifican ellos con el derecho natural. Ya, en fin. Muchas gracias, José Miguel, por su ponencia, Consideraciones antropológico-personalistas en torno al dispositivo y lo impersonal, en Roberto Espósito. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas. En el chat no tengo ninguna. No sé si alguno de los participantes quiera hacer alguna pregunta a nuestros dos ponentes. Bueno, yo sí tendría una pregunta para Giovanni. ¿Se la hago? Sí, adelante, por favor. Sí. Te iba a preguntar, Giovanni, o sea, ¿tú crees que esta nueva comprensión de la analogía en Shibara dé para, por ejemplo, una nueva comprensión tomista? Bueno, o sea, quizás una comprensión tomista, pero sí para un tomismo existencial, digamos, con una clave más... Es que la palabra que se me ocurre quizás no sea la más adecuada, pero más vitalista.
Mira, o sea, creo que es importante recordar, creo que ya lo hemos dialogado en algún momento, este, recordar a qué se refiere Shibara cuando habla de polaridad, ¿no? Para Shibara, las polaridades, ¿no? Eh, son respuestas insuficientes acerca de una problemática, ¿no? Por ejemplo, ahora tú comentabas esto del vitalismo, o por ejemplo, tomar en cuenta el cuerpo y también tomar en cuenta el alma, etcétera, ¿no? O sea, cómo la respuesta acerca del problema o el fenómeno acerca de la persona se vierte dentro de muchas polaridades, ¿no? ¿Qué es lo que se va a lograr con la analogía? ¿No? Según Shibara, ¿no? Las polaridades son respuestas insuficientes. Lo que vamos a obtener con la analogía es una respuesta suficiente históricamente, ¿no? Entonces, o sea, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con Shibara en este sentido, ¿no? O sea, cómo, por un lado, la analogía nos permite un diálogo, ¿no? Entre polaridades, y por otro lado, nos permite tener una respuesta suficiente acerca de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, las fuentes del pensamiento de Eric Shibara son el magisterio, ¿no? El magisterio, concretamente el cuarto concilio de Letrán, ¿no? Y uno podría decir, la fuente del pensamiento de Shibara es doctrina, ¿no? Sin embargo, Shibara lleva esta premisa del cuarto concilio de Letrán a tal radicalidad en el diálogo, ¿no? Que su mismo método hace una crítica, ¿no? Y pasa por el tamiz del diálogo, ¿no? Y de la confrontación de las polaridades, inclusive su misma fuente, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, ¿no? O sea, por muchos años hemos sido bebedores, ¿no? De la tradición analógica, por ejemplo, con Beuchot, ¿no? Que ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones cómo esta se, se permite, ¿no? El diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, concretamente, cómo las polaridades, una de ellas puede ser el vitalismo, ¿no? O las neurociencias, etcétera, cómo el concepto de polaridad nos pone en manifiesto que cuando absolutizamos una de las respuestas, lo que tenemos es una respuesta insuficiente, pero mientras cuando hacemos dialogar las polaridades, lo que tenemos son respuestas suficientes, ¿no? Esto sería básicamente. Pero, ¿no te parece, Giovanni, que, por ejemplo, en la fórmula de Shibara, al final queda esta solución, digamos, como de la hiperteología de Pseudo Dionisio, ¿no? De Deus sempre maior est, ¿no? Entonces, Ajá. Sí, sí, sí. pues es Sí, así como decir, bueno, pues no lo podemos solucionar porque al final son polaridades, y un poco así como Guardini en el contraste, sí, pues queda así como, bueno, pues docta ignorancia sí, o algo sí, así, ¿no? sí. Bueno, creo que es interesante esta parte, ¿no? O sea, como en la doctrina de la analogía lo que siempre prevalece es la diferencia, efectivamente, ¿no? En Shibara, Shibara lo expresa de otro modo, siempre lo que prevalece es la trascendencia o el más allá, etcétera, ¿no? Pero es importante tener de manifiesto, ¿no? Que esa trascendencia cobra sentido en un absoluto final, no en un absoluto, ¿cómo se llama? Infinito, ¿no? O sea, la analogía en este sentido sí tiene un fin, ¿no? O sea, y digamos, dentro del método en Shibara sería que las respuestas suficientes se dan históricamente. Históricamente se dio esta respuesta. ¿Sí me explico? O sea, no es un absoluto infinito,
sino un absoluto final, más allá, pero ese más allá, esa diferencia se da históricamente, ¿no? Históricamente, ¿no? Muchas gracias, Giovanni. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pepe, ya te vi. No, bueno, simplemente un comentario para felicitar a Giovanni y a José Miguel. La verdad es que las ponencias me han parecido muy ilustrativas, muy ordenadas, muy fundamentadas y bueno, muy interesantes. La verdad es que nada más para felicitarlos. Creo que hay algo en el chat de Selene. Si quieren, no sé si lo ves, Lourdes. Sí, ya lo veo. Selene, si estás ahí, puedes abrir tu micrófono con toda confianza, porque también te vi que estás ahí ya. Bueno, la leo, dice, me parece que la explicación de la libertad pone a prueba si un pensador cae o no en el dualismo o no integración de la noción de persona. ¿Creen que haya otras experiencias y su explicación que lo muestren? Pienso en el amor, en la dignidad, en el sufrimiento, en la muerte. Y probablemente a esta pregunta, a mí me surgía también una duda, Giovanni, cuando estabas exponiendo. Hablaste de libertad como donación, de autodeterminación, y hablabas de una libertad radical. Hablaste de la participación y de la relación en la participación, y esperaba, en lo que ibas exponiendo, esperaba que apareciera como la palabra en la categoría del amor. No sé si pudieras decirnos algo, me uno a la pregunta de Selene. Sí, o sea, hay un manual de virtudes en Shivara, donde explica amor, humildad y paciencia, que digamos son unas nociones sumamente ignacianas dentro de los ejercicios, ¿no? Eh, con relación, por ejemplo, al amor, ¿no? Concretamente. Shivara hace una reinterpretación del concepto ordo amoris, ¿no? Que es propiamente agustiniano, es decir, amar aquello que primero debe ser amado, ¿no? Pero Shivara lo lleva al ámbito de la política, ¿no? Al ámbito de la política. Y lo que afirma Shivara en este manual y en otro texto que se llama La idea de Europa, es que si quisiéramos pensar, esto lo dice en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si quisiéramos pensar en algún momento de aquello que constituye y justifica la república, lo dice así, no tiene que ser la justicia, ¿no? Sino el ordo amoris. Es decir, hay una interpretación, o sea, Shivar tiene esta sensacionalidad, ¿no? De que es un gran lector de la antigüedad y de la Edad Media, etc. Entonces, ¿cómo pasa, por ejemplo, del concepto de virtud, ¿no? Como aquello que rige la razón, ¿no? A la virtud como manifestación del amor, ¿no? Aquí propiamente lo está llevando, como se lo decían antes, ¿no? Lo está llevando a filosofía política, ¿no? O sea, esta idea de Europa tiene que estar fundada sobre la virtud como manifestación del amor, ¿no? Y esta obra termina de un modo sensacional, ¿no? Las ciudades van a encontrar concordia cuando sean lazo libre de destino, lazo libre de destino. Y este destino justo es entender la virtud, no como justicia, sino como ordo amoris, ¿no? O sea, vemos cómo en otras palabras, sería ver cómo su problematización acerca de la libertad, Shivara lo llevó a los linderos de la filosofía política, ¿no?
Esto significa, bueno, esto significa que tendríamos que ver en qué contexto lo dice, y propiamente es el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se pretendía la reconstrucción de Europa, ¿no? Si queremos la reconstrucción de Europa, debe haber un lazo libre de destino, según Shibara. Ese destino es comprender a la virtud no como justicia, sino como manifestación del amor. Esto. Ok, muchas gracias. Sí, yo hubiera pensado, dado como te fui siguiendo tu exposición, que lo llevaba hacia el lado de la participación. La participación, el Imago Dei, pues es participar justamente aquello que Dios es, dice San Juan, que Dios es amor, ¿no? Entonces yo me lo fui llevando hacia allá, no me imaginé que lo dirigiera hacia la parte política. Sí. Interesante, sí. Interesante. Gracias, Giovanni. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, preguntan aquí en el chat si pudieras decir el nombre del texto del manual que citaste sobre el Ordo Amoris. Sí, ahorita lo escribo acá. Lo escriben en el chat. Bueno, yo tendría algo que decir sobre la pregunta. O sea, yo creo que no todo se tiene que solucionar desde el Imago Dei. De hecho, precisamente creo que, por ejemplo, la fenomenología realista que tiene una teoría de la persona, como la de Seifert, precisamente intenta hacer una fundamentación de la noción de persona sin apelar a una categoría teológica como participación. O sea, obviamente, desde un plano teológico es muchísimo más explicable, ¿no? Desde una teología, una antropología teológica. Pero creo que justamente a partir de lo que dice de las experiencias como el amor, la dignidad, el sufrimiento, etcétera, etcétera, el realismo fenomenológico de Seifert da una respuesta. O sea, y aquí también creo que la filosofía de la mente tiene mucho que aportar. O sea, siempre en el contenido experiencial de cualquier experiencia, valga la redundancia, habrá algo que escape al lenguaje y a la conceptualización de la experiencia, ¿no? O sea, el clásico ejemplo es el qualia, o sea, por ejemplo, el dolor de lo dolido. Entonces dice Seifert que en estas fuertes experiencias de contenido es donde nos damos cuenta precisamente de la unión entre el cuerpo y el alma, porque nos damos cuenta de que no somos subsistentes solamente a nivel espiritual, sino que también hay una comprensión material de la realidad y que esa es la manera humana de comprenderlo, ¿no? A partir de Seifert, a partir de esta explicación, Seifert precisamente hace su teoría del amor. Y el amor es ahí ese límite experiencial donde nos damos cuenta de las posibilidades de trascender la finitud, no solamente corpórea, sino de la experiencia humana codificable en la vida terrena. O sea, a mí me parece que lo que me resulta más interesante de Seifert y de Tomás de Aquino es que ambos dejan completamente abierta la posibilidad de la resurrección de la carne como plenitud plenamente humana, ¿no? O sea, no hay un estatismo platónico de que el alma se va y se desentiende de su naturaleza antropológica primera. O sea, justamente la radicalidad está en la plenitud corporal integrada, donde la persona es lo que es, inclusive tras la parucía, ¿no? Que es una lectura teológica. Entonces sí es Imago Dei, pero no es Imago Dei de manera desencarnada. Es Imago Dei ya no a la manera del Padre, sino a la manera del Hijo en la plenitud de los tiempos, ¿no? Quizás sería la lectura más completa. Muy bien, redondeando la respuesta, José Miguel, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Bien, bueno, pues solamente me resta agradecer la participación de Giovanni Fernández y de José Miguel Ángeles de León. Extraordinarias ponencias, muy interesantes, nos dejan pues nos dejan un trabajo por seguir investigando estos dos autores y bueno, los invitamos a seguir con las mesas. Mañana en la tarde tenemos la segunda mesa y a seguir también, bueno, pues todas las mesas de nuestro simposio Personalismo, Comunidad, Encuentro y Diálogo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.
Gracias.